Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este miércoles mitad de semana? Espero que estén bien, porque hoy he decidido hacer algo especial en este vídeo, y es nada más ni nada menos que, redoble de tambores y música de circo, por favor señor productor. ¿Y por qué música de circo? Porque hoy les traigo unas creepypastas, relacionadas con los queridos payasos, así que si eres de esas personas que le temen a los payasos pero te gusta sentir miedo, este vídeo se hizo para ti, y aunque no lo seas de todas formas quédate, para que no te pierdas esa sensación de incomodidad y miedo, así que sin más espero estén cómodos porque corre vídeo. Señor Smile. Antes de empezar a contar la siguiente historia, si eres una persona que odia a los payasos, te recomiendo que dejes de escuchar esto y te largues, no me haré responsable si llegas a tener algún trauma o pesadillas. Si alguna vez has sido fan de los payasos, o te ha encantado su forma de hacer reír a las personas, tal vez cambies de opinión después de escuchar esta historia. Mike era un joven que desde la primaria siempre encontraba formas de hacer reír a sus demás compañeros de escuela, e incluso él soñaba con trabajar de payaso en circos, aunque sus amigos siempre le decían que era algo muy ridículo, pero a él no le importaba mucho ya que era su sueño. Un día llegó a la ciudad un enorme circo, del que todos hablaban y Mike se sentía emocionado porque sabía que si sus padres lo dejaban ir tendría la oportunidad de conocer a payasos profesionales que eran unos genios del entretenimiento. El día de la función Mike se sintió observado por un tipo que trabajaba como conserje, entonces Mike fue afuera y en eso, se encuentra con el tipo que lo observaba. Mike se queda sin palabras y el hombre le dijo: Parece que te gusta la comedia y ese tipo de cosas, jajaja. Sí, respondió Mike. Entonces después de unos minutos de platicar, el hombre le comentó a Mike que el que mucha gente consideraba el mejor payaso de todo el circo era Charlie, pero todo el mundo le decía señor Smile ya que siempre se pintaba una larga sonrisa en su rostro, y que en ocasiones la sonrisa no parecía pintura sino sangre. Al hombre le llamaron y Mike se quedó explorando el circo en busca del señor Smile. A unos cuantos metros vio que en una casa rodante se veía la silueta de un hombre. A Mike le mataba la curiosidad por ir a ver, entonces se asomó por la ventanilla de aquella casa rodante y vio a un hombre vestido de payaso, que decía señor Smile en su camiseta. El tipo parecía que estaba realizando un acto satánico, aunque Mike sentía miedo, pero la curiosidad era tanta que no quiso irse, e incluso trató de memorizar las palabras que ese tipo dijo, ya que eso no era español aunque era parecido. Después Mike se fue a su casa a investigar lo que el payaso dijo, que era, mi sanguine sanguis voló, algo que al español se traduce, dame sangre, quiero sangre. Mike apagó su computadora y volvió al circo en la mañana. Ya en el circo buscó al tipo que le contó sobre el señor Smile. Luego de unos minutos de búsqueda, lo encontró en un baño de esos donde solo hay espacio para una persona. El tipo estaba muerto con los intestinos fuera de su lugar, los pulmones desgarrados y los ojos estaban tirados en el suelo, y al ver eso Mike le avisó al dueño del circo de lo que había visto y este llamó a la policía y se llevaron el cuerpo para realizarse una autopsia. Mientras los doctores realizaban la autopsia, encontraron un pedazo de papel en una pequeña bolsa de plástico que decía, Find Dead. Los doctores estaban impactados al ver lo que encontraron en el cuerpo. Al enterarse, Mike sabía que eso había sido hecho por el señor Smile, pues recordó el rito satánico que vio aquella noche, y antes de hablarle a la policía, decidió ir al circo esa noche con un amigo de su escuela, que siempre había sido aterrado por historias macabras de muerte, o ese tipo de cosas. Su nombre era Trevor. Ya en el circo de noche fueron a la casa rodante de la otra vez, pero no había nada ni nadie, entonces decidieron irse y regresar a la siguiente noche, pero en la puerta se encontraba el señor Smile. El payaso golpeó a los dos chicos y los llevó en una bolsa negra que se utilizan para la basura. Los había llevado hasta un campo de maíz en medio de la nada. Los dos chicos, ambos sabían que estaban perdidos ya, pero lucharon para escapar, pero el señor Smile les cortó el pecho sacándoles el corazón a ambos chicos. Al día siguiente la policía encontró los cuerpos en el basurero de la ciudad con un mensaje que decía, la diversión es vida, la diversión es muerte.
El señor Miedo. Supongo que debo empezar por decir mi nombre, William Jacobs. Todo comenzó un día como cualquiera. Era el 25 de abril del año 1996, en el cumpleaños de mi hijo Paul. Ya había cumplido 10 años y era un día muy especial para él, así que le quise preparar una sorpresa. Llamar a un payaso para que viniera a su fiesta a entretener a los niños, pero nadie estaba disponible. Así que me prepararía para vestirme yo mismo de payaso. Justo cuando estaba a punto de vestirme, repentinamente escuché sonar el timbre de la puerta. Fui a abrir y me llevé una gran sorpresa. Un payaso con aspecto muy divertido estaba a la entrada de mi casa, extendiendo su mano y entregándome una tarjeta que decía: hola, mi nombre es el señor Sonrisas y estoy especializado en fiestas infantiles, o de cumpleaños. Enseguida extendió su otra mano para saludarme y preguntarme: Muy bien, ¿y cuándo empieza la fiesta? Ja 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 ja. Riendo alocadamente. Yo, todavía impresionado por la inesperada sorpresa, respondí: hola, me llamo William y soy el padre del cumpleañero, pase, los niños lo están esperando. Rápidamente entró en la casa saludando a todos los niños, en especial a mi hijo. Hola, Paul, ¿listo para la diversión? Me impresionó mucho esta acción, ya que en ningún momento le había mencionado el nombre de mi hijo, pero no le di importancia. La fiesta fue muy divertida, todos los niños se divirtieron, en especial mi hijo, puesto que por ser el cumpleañero recibió todos los privilegios de la fiesta. Al terminar, acompañé a la puerta al señor Sonrisas preguntándole cuánto le debía, riéndose replicó: Jajaja, no me tienes que pagar nada, mi servicio es gratis, me encanta ver la sonrisa de los niños. En ese mismo momento me dio una rara sensación de miedo en todo el cuerpo, pero la quise pasar por alto. Al día siguiente desperté temprano, como siempre, para revisar las cámaras de seguridad de mi casa. Hace 2 años entraron a robar y nadie se dio cuenta, así que ahorramos para instalar dispositivos por todas partes. En fin, revisé y todo estaba muy normal hasta que eché un vistazo a la cámara que se encontraba en el cuarto de mi hijo. En ese mismo instante quedé totalmente paralizado por lo que estaba viendo. Ese payaso, esa cosa. Estaba mirando a mi hijo, salió de su armario y estuvo 1 hora completa observándolo sin moverse. Al rato de 2 horas empezó a mirar a la cámara con una sonrisa siniestra. Al pasar 4 horas se le empezaron a caer algunas partes de su traje, su nariz roja por ejemplo, dejando al descubierto su pálido rostro. Después cayó la flor de su sombrero, y cada vez su aspecto se tornaba más y más tenebroso. Ahora tenía colmillos, ojos completamente blancos con ojeras enormes, garras en lugar de manos, su ropa se empezaba a rasgar hasta que en un abrir y cerrar de ojos apareció su rostro frente a la cámara. Yo di un salto del susto, pero cuando volví a mirar la cinta ya no estaba. Después de ver todo eso, llamé a mi esposa para que viera el vídeo y después llamamos a la policía. Nos pidieron la descripción detallada del sujeto e hicieron algunas preguntas. Era un payaso con zapatos muy grandes, pantalones marrones como de vagabundo, un traje de gala morado y un sombrero de copa con una flor. Enseguida los oficiales se retiraron, trataron de calmarnos diciendo que se encargarían del caso. Yo, con un poco más de alivio, intenté apaciguar a mi esposa. A nuestro hijo no le habíamos dicho nada aún. Fuimos a dormir, y en el momento en el que entraría a mi cuarto, escuché que golpeaban a la puerta, pregunté quién era y quedé paralizado al escuchar la respuesta. Hola, Willy, jejeje, soy yo, el señor Sonrisas y vengo a por ti, jajaja. Fui a buscar el arma que se encontraba en mi habitación y cuando abrí la puerta, no había nada. Miré hacia todos lados y nada. Creí que solo estaba imaginando cosas. Cerré la puerta, me di la vuelta. Ahí estaba, sentado en la sala de estar, mirándome con sus ojos completamente blancos y su sonrisa siniestra. ¿Qué pasa, Willy? Te ves asustado, deberías relajarte. Saqué el arma y disparé, al mismo tiempo él desapareció y reapareció frente de mí. Después de eso, todo se volvió oscuro. Al despertar estaba en mi cuarto, encima de mi cama.
Eran las 4 de la mañana, quise abrazar a mi esposa, pero no estaba, así que me levanté a buscarla. No había rastro de ella, me dirigí a la cocina y quedé totalmente paralizado al ver lo que yacía en la pared. Era mi esposa, crucificada y llena de sangre. Comencé a llorar hasta que pude oír un sonido proveniente del cuarto de mi hijo. Allí estaba él, sobre su cama, pero había algo raro. Su cuarto olía a descomposición. Me acerqué para mirar a mi hijo y di un salto hacia atrás por la horrible sorpresa. Estaba totalmente en descomposición, convulsionándose y riéndose a carcajadas mientras yo no podía creer lo que veía. En ese momento apareció él, o eso. Ese maldito payaso me miraba y se reía maniáticamente. De un momento a otro todo se volvió oscuro otra vez. Desperté, esta vez sobresaltado por las ilusiones causadas por esa cosa. En ese mismo instante escuché murmullos y risas de niños por todo el lugar. La casa empezó a temblar, empezaron a salir arañas y serpientes de las paredes, hasta que él apareció frente a mí. Esta vez en su forma real. Con la cara extremadamente pálida y su sonrisa hasta las orejas, sin nariz, ojos blancos con ojeras, garras, y desde la cintura para abajo, un cuerpo de serpiente. Reía mientras decía: Ahora lo entiendes, Willy. Yo soy el miedo. El que está en todas las personas de este mundo, soy el miedo personificado, lo sé todo, lo veo todo, lo escucho todo, nadie puede escapar de mí, porque soy el señor miedo. Ja 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 ja. Me desmayé y volví en mí, encontrando un chaleco de fuerza a mi alrededor. Estaba encerrado en una jaula. Este texto fue sacado de la declaración de William Jacobs, tras acusársele de homicidio. La noche del 25 de abril de 1956 asesinó a su esposa e hijo para luego quemar su casa. Narigón. La muerte de mi hermanita pequeña había sido un golpe durísimo para mi familia, y yo, con apenas 7 años en aquel entonces, había vivido demasiadas emociones juntas siendo simplemente un niño, una madre golpeada psicológicamente que había silenciado su voz para siempre, un padre que tenía que lidiar con el dolor de perder a su hija de 3 años y al mismo tiempo con una esposa desequilibrada por el mismo dolor, una nueva ciudad lejos del entorno en donde había crecido, y una casa de cuyo aspecto emergía un silencioso misterio, y atravesada por una historia melancólica y desoladora. El panorama no era el de un niño que quiere vivir su infancia feliz como cualquier otro, pero ¿qué más podía hacer? Era lo que repentinamente me había tocado. A poco más de 500 kilómetros de donde había nacido, y con la esperanza de salir adelante todos en una nueva ciudad, la casa a la que nos habíamos mudado se revestía de cierta lugubres ya desde su historia misma, pareciera que de algún modo estaba destinada a albergar gente triste, y de algún modo unirlas tácitamente en su desgracia. Los anteriores dueños se habían mudado luego de pasar por los días más desgarradores de sus vidas, pues su hija menor padecía de una enfermedad terminal que, entre llantos y dolorosas agonías, la consumió poco a poco hasta llevarse su joven y frágil vida. Ahora la casa que había hospedado la desesperanza de aquella familia, era cobijo de una añorada vida nueva, de una familia que a toda costa buscaba sobreponerse al sufrimiento de la partida de una pequeña niña que ya no volvería. La casa no era grande, tampoco era pequeña, tamaño promedio. Sus paredes eran blancas y manchadas de humedad en partes. El techo de tejas rojas envejecidas, las puertas y ventanas de madera un poco gastada. No tenía un aspecto tétricamente terrorífico, aún así te envolvía en una atmósfera espeluznante, o al menos a lo que un niño de 7 años respecta. Mi habitación estaba al fondo del pasillo trasero, la de mis padres era la de la primera puerta. Adentro solo había un armario de madera común incrustado a la pared, aunque el cuarto no tardó en amoblarse con mis cosas. Una vez instalado mi cuarto, lo primero que hice fue inspeccionar el armario en la pared, como yo tenía el mío propio no lo había tocado a este otro.
Abrí sus puertas, a simple vista parecía vacío, tenía varias divisiones de madera que llegaban casi hasta el techo, 6 secciones para ser más preciso. Como buen curioso escalé una por una hasta llegar a la más alta, allí me encontré con una caja de zapatos, la tomé y sentí el peso de algo que estaba contenido en ella. La bajé de su nicho, y me senté en la cama con ella sobre mis piernas. Sobre la caja había un papel escrito pegado con cinta a la tapa. Aquí descansa Narigón, no quites la tapa a menos que quieras ser su amigo fiel, él está triste. Lucy. Las palabras por su aspecto habían sido redactadas por un niño, o más bien niña dado el nombre, Lucy. ¿Quién habría sido Lucy? Probablemente la pequeña que había dormido en esa habitación hasta sus últimos días. ¿Y quién era Narigón? Es lo que iba a descubrir destapando la misteriosa caja. Adentro encontré un payaso de tela, la mitad de su cuerpo era rojo y la otra verde, las extremidades inferiores tenían las puntas recubiertas de tela negra. En el centro del torso había 2 botones negros, tiras de hilos de lana azul emergían de su cabeza simulando el pelo. Su cara era blanca, de ojos de plástico negro y una boca con una expresión triste pintada con tinta negra. Entendí por qué el mensaje decía Narigón. En el centro de su cara tenía una nariz roja, grande, redonda y pomposa. Narigón me dio tristeza, imaginar que probablemente había sido testigo silencioso del sufrimiento de aquella niña, su único consuelo quizás, y ahora, oculto y solitario en lo alto del armario por su antigua dueña, reflejaba en su expresión la melancolía de una pequeña que no encontró la paz sino en la muerte. Me quedé viéndolo unos minutos, luego lo devolví a la caja y lo dejé a un lado de la cama. Esa noche los gritos de mi madre parecían más desgarradores que nunca, si bien los sonidos que articulan las palabras con sentido se habían extinguido para siempre de su mente, los alaridos nocturnos cuando despertaba de sus pesadillas, eran algo que se había vuelto recurrente por las madrugadas. A veces mi padre pasaba horas intentando calmarla, internarla nunca fue una opción para él, por mi parte cubría mi cabeza con la almohada, o los oídos con las manos, y trataba de huir de aquel mundo al que la muerte me había arrojado y al que nadie me había enseñado a enfrentar. Durante el día mi madre pasaba la mayor parte del tiempo sentada frente a alguna ventana, con alguna ropa que usó mi hermana en sus manos, siempre con la vista al frente, pero la mirada perdida en la infinidad, en la nada misma, hundida en quién sabe qué divagaciones de su mente extraviada. Ella ya no era mi madre, era el despojo humano de lo que un día fue, era un muerto viviente, un corazón palpitante sin un alma. Mi padre se desvivía por ella y por mí, aunque era a la esposa a quien debía atender más que al hijo, asearla, alimentarla, movilizarla. Ya no era capaz de nada por sí sola. Cuando él cumplía horarios de trabajo fuera de casa, una señora se encargaba de atender a mi madre. Sé que en el fondo esperaba que ella volviese a ser la que era, la mujer alegre y activa de la que se enamoró y con la que se casó, pero aunque él se negase a aceptar la realidad, yo sabía que ya no volvería, que se había ido muy lejos junto con su pequeña niña. Una noche, de esas pocas que solían transcurrir con tranquilidad, abrí los ojos repentinamente en la oscuridad del cuarto, como si alguien me hubiese arrancado del sueño. Una gota de sudor frío surcó mi sien para morir de lleno sobre las sábanas. Encendí la luz de la lámpara y miré el cuarto, la luz tenue proyectaba infinidad de sombras de los objetos que me parecían más inquietantes que antes. Respiré profundo tratando de aliviar mi corazón apenas acelerado. Volteé la vista hacia la lámpara, extendiendo la mano para apagar la luz y volver al sueño, fue entonces cuando el miedo me invadió de lleno. Estaba allí, posado contra el pie de la lámpara, como si se hubiese levantado solo de su lecho y trepado hasta la mesa de luz, allí, quieto, observándome con su semblante afligido, era Narigón. En un movimiento casi instintivo producto del susto, golpeé a Narigón con la mano, volteando al mismo tiempo la luz de la mesa. Todo volvió a la penumbra. Ahora mi corazón latía a todo lo que podía. Opté por correr hacia la perilla de la luz de techo y encenderla.
Cuando la claridad hubo invadido toda la habitación, me acerqué hasta la mesita de luz y vi la lámpara tirada en el piso, pero no al muñeco. Al pie de la cama estaba la caja del payaso cerrada y en la misma posición que estaba siempre. Temeroso la observé sin atreverme a destaparla. ¿Qué pasaría si Narigón no estaba allí? ¿Acaso salió él solo? Y aun si allí estuviese, ¿qué era lo que vi sobre la mesa? De cualquier forma, las posibilidades eran aterradoras y no podía entender qué fue lo que me había ocurrido. Estaba seguro de que estaba completamente despierto al momento del susto. Me armé de valor y con la mano temblorosa e insegura levanté lentamente la tapa. Allí estaba, acostado dentro de la caja, inmóvil e inerte como se supone que debe estar un payaso de tela. Al instante, y como si de una aparición espectral se tratase, una mano me tomó del brazo fuertemente, seguido de un grito agudo que retumbó en cada rincón de la casa. Grité y lloré intentando zafarme, pero me fue imposible. Cuando finalmente miré de qué se trataba, vi el rostro de mi madre en un gesto de horror que nunca antes había visto. Me sujetaba del brazo y gritaba tan fuerte que parecía que los ojos irían a estallarle. No tardó en llegar mi padre a controlar la situación, quien a duras penas la sacaba del cuarto, mientras mi madre repetía desaforadamente una y otra vez no, 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 sin quitarme la mirada de los ojos. Por primera vez después del trágico suceso, noté que mi mamá se fijaba en algo más que en la nada misma, que volvía del mundo de la locura para centrar su atención en este mundo, en mí. Puse la caja con Narigón dentro nuevamente en el lugar donde lo había encontrado, y cerré la puerta del armario para ya no volver a abrirla. Aquel suceso de la mesa de luz mi papá lo atribuyó a un acto de mamá, y aunque me convenció de ello, en mi cabeza me cuestionaba cómo es que no la vi cuando encendí la luz de la lámpara, y cómo es que no la sentí caminar en la oscuridad cuando tomó a Narigón y lo colocó nuevamente dentro de la caja. En fin, ya no quería pensar mucho más, me volvería el siguiente loco de la familia. Papá creyó que mamá comenzaba a volverse peligrosa, que aquel acto violento sobre mí podría volverse solo el primero de muchos, y que finalmente podría lamentar las consecuencias, por lo que muy a su pesar optó por internarla en un instituto psiquiátrico. La despedida fue dura para él, pues ella se encontraba ida en todo momento, no se resistió, ni siquiera parecía entender nada de lo que a su alrededor ocurría. No fue hasta que me despedí de ella que pareció tener un lapso de lejana cordura, pues me miró fijamente, y entre lágrimas que brotaban de sus ojos de color almendra, me dijo: «Ya no descansa, hijito». Nuevamente había hablado. Papá sonrió emocionado y se dirigió a ella esperando algún tipo de respuesta coherente, pero se había ido otra vez, náufraga en un océano infinito de sinsentido. Después de ello, la casa, lejos de unir los pedazos en los que se había fragmentado la felicidad de la familia, parecía más vacía y desolada que nunca, como los sueños de mi padre. La misma señora que cuidaba a mamá ahora me cuidaba a mí cuando él no estaba, y cuando tampoco yo estaba, porque estaba en la escuela. Ella se encarga de los quehaceres domésticos. Una tarde, luego de recogerme del colegio, fuimos con papá a visitar a mi madre en su nueva residencia. El lugar me asustaba, la gente que estaba allí me aterraba. Papá me llevaba en brazos mientras yo lo abrazaba, temeroso de los que se me acercaban con los ojos bien abiertos y balbuceando cosas que no lograba comprender. Mamá estaba en su habitación, como acostumbraba en casa, sentada frente a la ventana. Por mucho que mi padre le hablaba, ella no se inmutaba en lo más mínimo, como si no sintiera la presencia de él allí dentro. Pero yo sabía que aquellos 2 momentos en que mi madre había vuelto en sí fueron solo para dirigirse a mí. Me acerqué a ella, la tomé de la mano, y la miré a la cara sin decir nada. Solo segundos pasaron cuando volteó la vista hacia nuestras manos aferradas, y luego hacia mi rostro. Por un instante vi a mamá, la mamá que tuvimos una vez mi hermana y yo. Sonrió dulcemente, y acto seguido su rostro se transformó como si la más espantosa criatura se encontrase frente a ella. «No debiste hacerlo», me dijo. Yo solo seguí en silencio mirándola, confundido. «No hay solución».
Fueron sus últimas palabras antes de soltarme la mano y perder la mirada a través de la ventana de nuevo. Esa misma tarde la tragedia continuaría arrojando su manto oscuro sobre nosotros. Llegando a casa vimos varios vehículos de la policía y una ambulancia estacionados frente a casa. Papá bajó presuroso y asustado preguntando qué había ocurrido. La escena con la que se encontró fue por mucho la más siniestra que jamás pensó que vería. La señora encargada de los quehaceres de la casa se encontraba tirada sin vida en uno de los pasillos. Aunque la autopsia determinó que fue un infarto, había una particularidad en el cadáver que hacía suponer que alguien había estado con ella al momento de morir, pues presentaba un corte a cada lado de la boca, que partía la carne desde la comisura hasta el maxilar inferior, formando una especie de medio semicírculo de cada lado. Probablemente alguien intentó mutilarla en vida, y en el momento de pánico su corazón no lo resistió. De cualquier forma era trabajo de expertos. Papá decidió que debíamos mudarnos lo antes posible, no podíamos vivir en un lugar en donde se había llevado a cabo un presunto homicidio. Con la pérdida de la niña, una madre internada en un instituto psiquiátrico y una mujer muerta en el pasillo de casa, sintió que debía cuidarme lo más que podía. Con apenas 7 años, las consecuencias psicológicas que podría ocasionarme la secuencia de hechos desagraciados que venía viviendo podrían ser muchas y complejas. Esa noche del crimen papá me dijo que desde entonces dormiría con él, al menos hasta que pudiéramos encontrar otra casa donde vivir. Entré a mi cuarto y me dirigí al ropero por el pijama para dormir. Camino de regreso a la puerta noté que el armario de la pared estaba abierto en una de sus alas, y para espanto mío, la caja del payaso en una de las divisiones de abajo, accesible a mi vista, con la tapa a un costado. En ese instante un frío me invadió desde los pies hasta la cabeza. Era el miedo que se escabullía por mi cuerpo, ascendiendo por cada vena y arteria. Supuse que la mujer había bajado la caja desde lo alto del armario. Ella ordenaba entre otras cosas mi habitación, y sin saber qué es lo que contenía la caja la destapó. Al no encontrar mayor importancia en un viejo y feo muñeco de payaso, lo dejó allí. Me acerqué con el mismo temor que la vez que mi padre dijo que había sido mi madre quien había puesto el payaso sobre la mesa. Tiré la caja un poco hacia mí para mirar con cautela su interior esperando ver a Narigón dentro, pero no fue así, nada había allí. Movida por una fuerza invisible, la puerta se cerró violentamente de pronto, emitiendo un ruido que alteró cada rincón de mi cordura. Corrí hasta ella intentando inútilmente abrirla, gritando entre arrebatos de desesperación: «Papá, papá, ayúdame». Finalmente, luego de unos minutos, la puerta cedió, y entre agudos chillidos de metal oxidado, lentamente se abrió la puerta dejando penetrar la luz del cuarto en la oscuridad de un pasillo que estaba completamente a oscuras, al igual que el resto de la casa. A excepción de la habitación en la que me encontraba, el resto era negrura. El pasillo era largo y sombrío, conducía a una penumbra infinita de donde parecía emerger una leve brisa gélida. Llamé a mi padre pero nunca respondió. Lloré recostado contra el marco de la puerta, como solo un niño de 7 años asustado puede llorar. Estaba descalzo, sentía frío, no tenía a mi mamá y ahora tampoco a mi papá, solo un corredor macabro frente a mí, envuelto en sombras que parecían no conducir a ningún lado. Al otro lado podía oír algunos ruidos, golpes de cosas quizás, aunque no podía descifrar qué era, quizás por el terror que sentía. Finalmente oí la voz de papá llamándome desde algún lado. «Hijo, ven, vámonos de aquí», me decía. Por mi parte, aunque me alegró oírlo, me preguntaba por qué no venía a buscarme él. ¿Acaso no estaba viéndome allí solo llorando del pánico? «Papá, por favor, tengo mucho miedo, no me dejes, ven tú», le dije con una voz opacada y sin fuerzas. Aún me ardía fuertemente la garganta por los gritos que había propinado. Nada, silencio, no volvió a contestarme.
Entregado a la suerte de mi destino, decidí arriesgarme a caminar ese pasillo internándome en la negra penumbra. Sabía que aunque no viese absolutamente nada, al otro lado estaban el comedor y la puerta de entrada, solo debía llegar allí y correr a casa del vecino. Di los primeros pasos lentamente, sosteniéndome contra la pared. Poco a poco la luz iba quedando atrás para dar lugar a las sombras. Desde el fondo de estas últimas seguían llegando a mis oídos sonidos extraños. Papá. Llamaba cada tanto sin obtener respuesta. En algún momento ya no pude ver nada, ya no había luz, solo oscuridad, ni siquiera la luz del cuarto se percibía ya, se habría apagado. De todos modos ya no importaba, debía salir de la casa. Sin poder ver hacia dónde iba, tan solo guiado por el mapa mental que tenía de la casa, avanzaba ansioso por llegar al final de un recorrido que parecía eterno, cuando tropecé con algo que se hallaba en el piso y caí de costado desplomado sobre el suelo. Palpé con mis manos lo que me había derribado, tratando de identificar lo que era cuando, para mi completo horror, supe que eran unas piernas. No, papá. Grité fuerte, palpé su cuerpo en la oscuridad hasta llegar a su cara y sentir allí, entre mis pequeños dedos de niño, un flujo espeso y frío que rápidamente reconocí como sangre. Finalmente se encendieron las luces de toda la casa, y pude ver a mi padre yaciente sin vida sobre el piso frío de la madrugada. Un pequeño charco de sangre rodeaba su cabeza, sus ojos bien abiertos inyectados de sangre parecían mirarme aterrados directamente a la cara, su boca apenas abierta tenía 2 cortes a cada lado idénticos a los que encontraron anteriormente en la mujer de la limpieza. Con tan solo 7 años fui declarado inestable psicológicamente y acusado de doble homicidio, el de mi padre, y se resolvió que era culpable también del de la mujer. Fui derivado a un instituto psiquiátrico donde desde entonces paso mis días y del que, ciertamente, no quiero salir jamás. Aquí me siento seguro. Lo que no saben es que yo no lo hice, ya cerca del cadáver de mi padre estaba Narigón, estoy seguro que fue él quien lo hizo. Lo levanté, lo puse en la caja, la tapé y sobre ella escribí en un papel: aquí descansa Narigón, no quites la tapa a menos que quieras ser su amigo fiel, él está triste. Marcos, y deposité la caja en la parte más alta del interior del armario. Sé que allí quedará sellado hasta que alguien más lo encuentre, pues la casa alberga a gente triste, se alimenta de la esperanza de las personas y las convierte en desesperanza. Y allí, muy al fondo de la casa, cual espíritu de ella, en el cuarto más lejano, descansa Narigón esperando ser encontrado. Él siempre está triste. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más de sus crepis favoritas, y si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.